No son para vos, pianta del... Ahora es el turno, como todas las semanas, de recibir a Carmen Galuso. Rumbo editorial. Imprescindible leer. Hola Carmen, buen día, bienvenida. Buen día Alejandro, buen día amigos y amigas de La Mañana en Camino. Y tal como hemos dicho, Carmen no vino sola, está acompañándonos el doctor Milton Cases, autor de La educación en Uruguay, legislación versus calidad. Hola doctor, buen día, bienvenido. Buenos días audiencia, buenos días Alejandro. Bien, qué interesante, ¿no? Cómo cae este libro justo en este momento que los temas vinculados a la educación ganan tanto interés y tanto debate en la sociedad uruguaya. Gracias. Y mucho más viniendo de alguien como tú, doctor, que has tenido intensísima actividad académica en el mundo de la medicina, que ha sido tu mundo, ¿no? Sí, efectivamente. ¿Y qué fue lo que ha pasado que has tenido la necesidad de elaborar esto? Bueno, la educación siempre es un tema que me ha motivado. Y la educación en crisis realmente me ha motivado a escribir esto. Uh-huh. Porque quiero compartir esas inquietudes con la comunidad. Bien, y en ese aspecto vos advertís que estamos pasando por un momento crítico en cuanto a la educación, ¿no es cierto? Efectivamente. En la tapa del libro está Sí. legislación versus calidad. Es decir, nuestra legislación, con la Ley de Educación, la 18.437, es, yo diría, de avanzada. Pero en la práctica, desde hace ya 60 años, yo veo un deterioro progresivo. Realmente, y quisiera repetir las palabras Sí, ¿cómo no? de José Pedro Varela, que en aquella época se daban y en estos 60 años se dan cada vez más. Las generaciones actuales, dice José Pedro Varela, son las que educan a las generaciones futuras. Y cuando aquellas adolecen de faltas y vicios, la educación que proporcionan es defectuosa y viciosa. Uh-huh. José Pedro Varela. ¿Y vos sentís que eso tiene actual vigencia? Sí, pero no es una vigencia de los últimos años. Es una vigencia que toma 2 a 3 generaciones. Uh-huh. Yo diría 60 años. Más de medio siglo. Sí, más de medio siglo. En ese sentido, yo les cuento que el libro aborda a través de diversos capítulos la enseñanza inicial y primaria, la educación en la persona portadora de discapacidad, la educación media básica y superior, el Consejo de Educación Técnica Profesional o Universidad del Trabajo, la UTU, como así también elementos obligados en la educación uruguaya del siglo XXI. Este aporte que haces, doctor, ¿lo haces pensando en qué público? ¿Quiénes son los naturales destinados de este trabajo tuyo? Fundamentalmente los educandos, las madres, los padres, los responsables de los educandos, fundamentalmente de aquellos que tienen, por ejemplo, hijos portadores de discapacidad. Me refiero a la discapacidad visual, motor, auditiva, intelectual, y me refiero también a los presos, que los considero portadores de una discapacidad que debe ser atendida en forma urgente, porque como dice el representante parlamentario ante las cárceles, Petit, el comisionado parlamentario. El comisionado parlamentario, existe una verdadera falta en ese sentido. Uh-huh. Él reclama, y es una voz que clama en el desierto, escuelas, liceos y UTU en las cárceles, porque la educación es el preámbulo del trabajo calificado, y el trabajo calificado o no, el trabajo es
algo que honra y dignifica y que da por sí la rehabilitación. Ujú. Es el trabajo el que rehabilita y esa es la educación que permite el trabajo. Diríamos, Carmen, que a propósito de los géneros literarios estamos frente a un ensayo, ¿no? Es un ensayo, el ensayo es el libro de opinión por excelencia. En este caso, el autor lo que va haciendo es, basándose en la ley, va dando datos, profusos datos estadísticos, lo que declara la ley y los datos de la realidad que, según su postura, que es lo que hace todo ensayista, no están de acuerdo, no son afines. Uh-huh. Las declaraciones de la ley de educación con lo que reflejan los resultados estadísticos en la educación en distintos niveles. Y bueno, y por eso versus, ¿no? Hay una ley, pero en la realidad hay cosas que están declaradas en la ley que los datos estadísticos que él recoge no reflejan esa declaración de la ley que debería cumplirse. Uh-huh. Ese es en definitiva. ¿Qué me dice, doctor? Sí, Carmen tiene razón. Me voy a referir a 2-3 cifras nada más. ¿Cómo no? Que derivan del Censo Nacional 2011. A ver. La situación en relación al censo no es anticuada porque las cosas están igual o peor hoy. Se refiere a la tasa de empleo por tramo de edad según el nivel máximo educativo alcanzado. Si esa persona tiene educación primaria común, tiene una tasa de empleo del 65%. Si esa persona logró el bachillerato, que es obligatorio en nuestro país, la tasa de empleo es del 83,1%. Y si es un universitario con posgrado, la tasa de ocupación es del 93,8%. Uh-huh. O sea que la educación está absolutamente ligada a la tasa de empleo y a la tasa de desempleo. Claro. Mientras más estudiás, más trabajo tenés. Menos estudio tenés, menos trabajo tenés. Y ahí no está agregado el otro aspecto que tiene que ver con la calidad del trabajo, ¿no? Claro, ¿cierto? Por supuesto. Además, existe un problema en esta situación de porcentaje bajo de tasa de empleo, que cuando el porcentaje es bajo, la calidad del trabajo es no importante. Son trabajos repetitivos, en general manuales, y esos trabajos tienen un riesgo enorme de ir a la desocupación tecnológica. La desocupación tecnológica es algo que se viene, lamentablemente no. Pasó en la revolución industrial y pasa ahora con la inteligencia artificial. Uh-huh. Por eso, una de las motivaciones de publicar este ensayo es plantear que en los últimos años de escuela y en los años de liceo, de enseñanza media, exista una materia que podría llamarse inteligencia artificial, sí, o como se llame, pero no para usar la inteligencia artificial, sino para saber cómo realmente funciona la inteligencia artificial, uh-huh, cómo se adquieren todos los conocimientos, la inteligencia artificial adquiere todos los conocimientos, cómo funcionan los motores de inferencia, en fin. Realmente conocerla. En tu libro, insisto, La educación en Uruguay, legislación versus calidad, que parte de la hipótesis que en lo que a legislación refiere estamos bien. Muy bien. Pero que sin embargo no se traduce en la cotidiana vida, ¿no es cierto? No. Y que este es un asunto que vos insistís viene ya de larga data. Uh-huh. Eso podría ser como los pilares, ¿no es cierto? Y ahora en este momento
está fracasando, yo le diría, la ley de oro de la educación, que es la responsabilidad compartida. La responsabilidad compartida entre educando y educadores es obligada. Y yo diría que es obligada en toda empresa que el hombre edifica. ¿Verdad? Ahora, si, como decíamos en la presentación del libro, Carmen, si existe un conflicto entre educando y educador, entre una madre y la maestra, la ira, la crisis de ira, dura horas. Un ojo negro cura en una semana, pero ese conflicto provocó en el sistema de enseñanza un daño que puede durar años o décadas. Y es lo que estamos viviendo en este momento. Para ser bien actuales, hoy hay un paro. Bueno, justamente, sí. Por la agresión. Hoy tenemos un paro por la agresión de otra madre a la directora de la escuela y a la secretaria que fue a interferir. Es en Canelones, ¿no? Sí. Es una cosa que parecería que se vuelve a reiterar y que se vuelve a reiterar. Hay una parte que acá que hay que tener en cuenta también, que nosotros le pedimos todo al sistema, ¿no? Pero hay una parte de la educación que tiene que ver con el hogar. Cuando hablamos del educando y cuando hablamos del educando pequeño, ¿no? Una cosa es hablar de un educando universitario, que claro, ya tiene otro nivel de responsabilidad. Y otra cosa es hablar de un liceal, de un escolar y de un preescolar. Que bueno, que hay una parte importantísima que deviene del hogar. Y esas tal vez son las generaciones que dice Milton, que como este problema viene de atrás, no están habilitando ni las mamás ni las abuelas, que están bastante insertadas también con lo que tiene que ver con, son las que traen y llevan a los nietos, los que los tienen durante horas, no están apoyando lo que hace la institución educativa, sino al contrario, están enfrentados con lo que hace la institución educativa. Entonces estamos viviendo cosas como muy extrañas, ¿no? Siendo que la familia, el hogar, es no solamente algo que colabora en la educación, sino que genera cultura, algo superior aún a la instrucción. Sí, sin duda. Se me escapa ahora en este momento lo que... Quiero hacerte una pregunta porque vos abordás la primaria, la educación secundaria, en fin, la educación técnica. ¿Dirías tú que los problemas fundamentales, las fragilidades mayores, se dan en educación media, en educación secundaria? Sin duda. En educación media. Educación media tiene el máximo porcentaje de abandono, el máximo porcentaje de rezagados, de alumnos extra edad, que es una situación previa al abandono del estudio. Claro. Bueno, para confirmarlo también tenemos ahora las cifras del BPS, esto que está ahora muy también en boga, a propósito del retiro de las asignaciones familiares, la mayoría son de secundaria. Claro. Y yo escuchaba a hablar justamente ahora no me sale el de la colita del BPS. Galo, el presidente. Galo, no me salía el nombre, perdón. Que más allá del tema económico, ¿no? Porque dice que hay como una discusión eso con el Mides, ¿no? Sí, está instalada esa discusión y me parece que son posiciones razonables todas, ¿verdad? Razonables todas, pero él hablaba que también tiene que haber algo, no es la presión solo del dinero, es algo que, bueno, es una compensación que fue creada justamente para estimular que ese niño, y fue condición siempre, porque yo era chica y firmaba, y cuando yo era chica hace mucho, y me parece que es un rasgo que no tenemos que perder, porque hace a que el Estado no solo tiene obligaciones con respecto a la educación hacia los educandos, sino que también es deber de controlar.
Claro. Y es una forma del control. Nadie va a dejar de comer porque le retiren la asignación, porque no es tanto lo que les pasa, ¿no? Y me parece que está bueno que el padre perciba que hay un elemento que el Estado tiene para presionar contra la prestación, porque bueno, si declaramos que la educación es obligatoria, bueno, si no, tenemos que volver a aquel viejo cuento de Morosoli, Canario Viejo, que es una maravilla, y es que hay justamente un canario que había llegado, que había multiplicado su familia, ¿no? Y todos trabajaban en el campo y todos vivían bien, pero llega la reforma educativa. Y los nietos que se habían criado ahí trabajando con los padres y habían aprendido esto que tú decís, eran buenos trabajadores, sabían trabajar la tierra, pero llega la reforma educativa y viene la policía a buscarlo porque tienen que ir a la escuela. Claro. Y este viejo lo vive como una tragedia, porque siente que le vienen a sacar los hijos. A sacar los nietos. Sí, claro. Que él ya estaba lo suyo, ¿no? Era como un gran patriarca. Sí, él, claro. y le vienen a sacar lo suyo. Entonces, eso que lo miramos hoy como, ¿no? Como una cosa. Bueno, pero hoy tiene que haber también alguna presión sobre la gente que considera que da lo mismo mandarlo a la escuela o no mandarlo, que lo anota los primeros meses y después si va, y si no va, da lo mismo. Pero claro. Tiene que haber un elemento de hay en ese aspecto de asignaciones algo que, una anécdota. Una madre llega al patronato de psicópatas allá en la calle Cubo del Norte y dice: qué suerte, el nene me salió discapacitado intelectual, entonces voy a cobrar 4 asignaciones dobles porque los otros 3 también eran discapacitados. Es decir, el Estado tiene que prestar el apoyo, pero tiene que vigilar muy seriamente que si ese apoyo redunda en beneficio de la familia y del niño. Uh-huh. Del niño. Niño que discapacitado o no, debe ser incluido en la enseñanza normal. Uh-huh. Porque esa es la ley, y la ley es para cumplirla. Ahora, no gobiernan los hombres. En una democracia gobiernan las leyes. Ese es el punto de partida en el cual tenemos que estar de acuerdo. Uh-huh. Absolutamente Pero es un todos. acuerdo que hacemos entre todos. Absolutamente, exactamente, es un acuerdo. Nosotros designamos a quienes nos representen, pero el que nos representa tiene como función fundamental hacer cumplir las leyes. Uh-huh, uh-huh. Por ejemplo, la 18.437, Ley Nacional de Educación. O sea que un poco para terminar por hoy, tú dirías que los problemas en Uruguay vinculados a la educación no son legislativos, sino tienen que ver con llevar a la práctica la ley. Son operativos. Uh-huh. Bien, para terminar, ¿que hace mucho que no vas por tu Conchillas natal? No, no es mi Conchillas natal. Yo nací en el ombligo del mundo, en Tarariras. Perdón, me confundí, Tarariras. Claro que te confundiste. Porque yo no quiero cometer imprudencias, pero ya hace algunos años, ¿no? Sí, hace algunos años, sí. Cuando uno tiene esta edad, los años se cuentan por décadas, ¿no? O por siglos. Y a propósito, Tarariras, ¿hace tiempo que no vas por allí? No, yo siempre voy. Ajá. Siempre voy. Voy a Colonia del Sacramento. Ahora, esta semana que viene, vamos a ir a Colonia del Sacramento a un cumpleaños de 15. Muy bien. Todo muy bien. Todo muy bien. ¿Y tu derrotero a propósito de la educación, cuál fue? Quiero decir, ¿en tu familia siempre se tuvo claro la importancia de la instrucción a través de la educación? Sí, siempre se tuvo claro, pero nosotros éramos 5 hermanos y el único que siguió la carrera, digamos, la universitaria, fui yo. Ajá.
Y bueno, estoy absolutamente convencido de que ese es el régimen que hay que seguir. Es decir, no todo el mundo tiene que ser universitario, Entendido, por favor, entendido, sí. pero todo el mundo tiene que llegar al bachillerato si tiene las condiciones intelectuales para hacerlo. Claro. ¿Por qué? Porque la ley lo hace obligatorio, hace obligatoria la educación desde los 4 años, 3-4 años, hasta que se reciben de bachilleres. Y en este momento, es una cosa que todo el mundo conoce, la Intendencia de Montevideo llama, de acuerdo a la ley, a funcionarios y tienen que declarar desierto los concursos. Y el segundo concurso tiene que ser hecho ya prescindiendo de el título de bachiller. Claro. Bueno, yo te agradezco mucho la visita, Milton. Una pregunta, Carmen. Esto ya está en las librerías, ¿no? Ya está en las librerías, distribuido por Guzzi, como siempre. Y si puedo ver la chapa. No, quería invitarlos a todos para el jueves, que vamos a estar en el Club Brasilero, en el piso 1, recibiendo la suerte que tenemos de que uno de los poetas más importantes de este siglo nos esté visitando en Uruguay. Él llega el 15 a Argentina desde España a presentar un libro en Argentina. El 16 presenta un libro en Uruguay, que es Hablar sin silenciar el nombre de las cosas. Es una antología poética. Llega con su prologuista, que es una licenciada en letras que ha dedicado su doctorado a estudiar la obra de Benjamín Prado, que es muy profusa, él es ensayista, novelista, poeta, hace letras de canciones y tal vez es muy connotado mediáticamente por la condición de que hace letras, entre otros, para Sabina. El disco Vinagre y Rosas está hecho íntegro por ambos, por Joaquín y por Benjamín. Pero fuera de esto, que es anecdotario, es un gran poeta. Yo les digo a los talleristas, bueno, es como si viniera Neruda, es como si viniera, es una de las grandes voces poéticas, y bueno, y tenemos la suerte de tenerlo entre nosotros. El jueves a la hora 19 en el Club Brasilero son bienvenidos y bienvenidas todos los que nos quieran acompañar. Y ese mismo jueves, un rato antes, 4:30 de la tarde, estará en el ciclo Cambalache Notariado, así que también tendremos la oportunidad de compartir un Benjamín Prado por 2 a las 4:30 en el notariado y luego en el Club Uruguay, ¿no es cierto? En el Club Brasilero. El Club Brasilero, perdón, de la calle 18 de Julio y Julio Herrera. Ya está, vamos a estar por allí. Bien, Benjamín Prado, Habla sin silenciar el nombre de las cosas. A propósito, el libro también ya está en las librerías. Ya está en las librerías bien, también. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Carmen, y hasta tantas cosas de la semana que viene. Sí, por lo menos el jueves seguro que nos vemos. Y a vos, Milton, doctor Milton Cases, gracias por el tiempo y mucho éxito con la educación en Uruguay, legislación versus calidad. Te agradezco mucho, Alejandro. Rumbo editorial. Imprescindible leer.